Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por ajustarnos al horario previsto. Hay bastantes personas conectadas online y, bueno, simplemente presentaros. Yo soy Marta Barba, para los que no me conozcáis, que coordino la sede del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el CITA, aquí en Teruel, que es el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural. Y estamos ahora comenzando con el proyecto Red AgriFoodTech, que comenzó en enero, y hemos realizado unos procesos participativos en los que se identificó que una de las necesidades que hay en la provincia es mayor conocimiento sobre determinadas fuentes de financiación para realizar proyectos que también están enmarcados en el espíritu un poco de los sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios, como puede ser esta que vamos a presentar hoy, que es de los grupos operativos, antes llamados grupos de cooperación, del Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Entonces, esta convocatoria que se acaba de publicar la va a presentar hoy Arturo Dauden, que es el coordinador de la Oficina de Proyectos en el CITA. Aunque está basado en Zaragoza, pues da servicio a toda la comunidad autónoma. Así que lo tenemos aquí hoy para explicarnos en detalle. Va a hacer una presentación y luego daremos pie a que podáis preguntar, explicar casos concretos y cualquier duda que os surja. Así que sin más dilación le doy palabra a Arturo. Gracias. Muy bien, gracias Marta, buenos días a todos. A los que os habéis acercado hasta aquí, hasta el centro, pues muchas gracias por vuestro tiempo y haber venido hasta aquí. Y a los que estáis online, pues bueno, espero que lo oigáis bien, que lo podáis ver bien, y si no, las culpas las echaremos aquí a Luna y Marta, que son las que hacen de técnicos, ¿vale? Cualquier cosa, si no lo escucháis bien o no lo oís, pues a través del chat lo comentáis y seguro que lo solucionan, ¿vale? Bueno, como ha comentado Marta, pues en el marco del proyecto de AgriFoodTech que están coordinando ellas desde aquí, desde el centro de Teruel, del CITA en Teruel, y en el marco de ese proyecto, pues una de las necesidades que ya han detectado es lo que ha comentado ella, ¿no? El tratar de hacer llegar la información de posibles vías de financiación relacionadas con la innovación, ¿vale? Entonces, aprovechando este proyecto y aprovechando la coyuntura de que ayer lo presentaron del departamento, que es en este caso el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es en este caso la entidad que gestiona los fondos, lo presentó ayer. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es simplemente pues tratar de acercar lo que es esta convocatoria, explicar esta convocatoria, pues para todos aquellos que tenéis interés en participar en el desarrollar proyectos relacionados con la innovación y el sector agrario y agroalimentario y forestal. Entonces, no se trata tan solo de explicar ahora. No se trata tan solo de explicar esta convocatoria, sino de alguna manera pues tratar de explicar las posibilidades que hay de cara a futuros años, porque esta convocatoria se va a repetir, lo comentaron ayer, durante los próximos 7 años. Se va a repetir año a año, a lo mejor con pequeñas variaciones, a lo mejor con distinta dotación de fondos, alguna variación, pero en lo básico, en lo fundamental, se va a repetir durante los próximos 7 años. Esta es la convocatoria, se llama así, grupos operativos, que del plan estratégico ha cambiado un poquito. Antes se llamaban Proyecto de Desarrollo Rural, Plan Estratégico Nacional de la PAC, PEPAC, 2023-2027. ¿Por qué ha cambiado el nombre? La filosofía es la misma, pero ha cambiado el nombre porque los fondos vienen, fondos europeos que vienen, digamos, de otra partida, que tiene que ver, en este caso, con el Plan Estratégico de Desarrollo de la PAC, ¿vale? Es una mezcla de fondos FEDER y de esta partida de fondos. Esto es el nombre, pero lo que es la filosofía,
y el espíritu de este tipo de proyectos sigue siendo el mismo. ¿Quién lo coordina? ¿Cuál es la entidad gestora, la unidad financiadora? El Gobierno de Aragón, la Dirección General de Desarrollo Rural. Dentro de esta dirección, el Servicio de Innovación y Transferencia del Gobierno de Aragón, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. La información, la buena, siempre, aunque cueste de leer, siempre la recomendación es que vayáis, en este caso, al BOA. Ya os diré dónde está toda la información. Aquí en este link tenéis, pues, que fue publicado, creo que fue el viernes pasado. La fecha, bueno, está ahí, el viernes pasado se publicó, se presentó ayer, y aquí es donde está toda la información necesaria para poder participar, para poder acceder a estas ayudas, a estas subvenciones, ¿vale? Aquí está el link y, como digo, ante la duda, aunque cueste leer, son muchas páginas, pero este es el documento de referencia, ¿vale? ¿Dónde está toda la información relacionada con el proyecto? Por ejemplo, las bases, la presentación que hicieron ayer del departamento, plantillas, una plantilla Excel para ver cómo se elaboran los presupuestos, un documento tipo guía para ver cómo se suben los documentos a la plataforma. Todo eso, la mejor forma de encontrarlo está dentro de la página web del Gobierno de Aragón y del Departamento de Agricultura, pero la forma más rápida, y yo que entro muchas veces, lo hago siempre así, es ir a Google y poner esto. Ahora, grupos operativos ahí Aragón. Sin ahí también sale y os lleva a directos. Le dais al primero que sale y acabaréis en esta página. Lo que nos dijeron ayer es que entre hoy y mañana subirían toda la información, esa que os comentaba. De las presentaciones, las guías, algún ejemplo de cómo elaborar los presupuestos, los costes, etcétera, etcétera. Entonces, si seguís este circuito, es la mejor forma de llegar. Cuestiones importantes para este año. Una de las más importantes es que el plazo para presentar las solicitudes se acaba el 29 de mayo. Pero el 29 de mayo, a las 14 horas, tiene que estar toda la información subida. Se sube todo en formato digital. Siguiendo la guía no es difícil. Es el segundo año que lo van a hacer así, y el año pasado la verdad es que funcionó bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que para esta fecha hay que tener todos los documentos. Los tiene que tener, luego veremos, la figura del coordinador. Entonces, tiene que tener todos los documentos firmados del resto de los socios, el acuerdo del grupo, la memoria elaborada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es lunes, pues a efectos prácticos, la fecha límite viene a ser como mucho, el viernes 26. Pero bueno, la convocatoria en sí hasta el lunes 29 de mayo para este año, no se cerrará. Después sí que es cierto que si falta algún documento de tipo administrativo, pues lo reclamarán y habrá 10 días para resolverlo. Pero el plazo es este. Entonces, claro, ahora estamos ya en un plazo muy ajustado. Es decir, yo diría que tiene sentido para aquellos grupos que hayan trabajado ya un poquito la idea, que hayan empezado a trabajar, que les falte alguna cosa, pero que ya estén en una fase de haber iniciado el proceso de hacer la memoria y de presentarse, ¿vale? Pero, como os decía, nuestro interés es que lo vayáis conociendo y que lo vayáis trabajando con perspectivas de futuros años, porque se va a repetir, es que esta convocatoria iba a ser muy similar. Entonces ahí va a haber muchas oportunidades, como digo, 7 años, más o menos. Suele salir, esto depende cómo va la cuestión administrativa en el Departamento de Agricultura, pero suele salir en febrero. Este año ha salido más tarde porque han cambiado de ciclo. Era 2014-2020, todavía se estaban arrastrando fondos del periodo anterior, y este año ha cambiado. Esa es la razón de que este año ha salido más tarde, pero normalmente la suelen trabajar para que salga a mediados de febrero. O sea que ahora sería un buen periodo ya para empezar a trabajar y elaborar algo bien
bien trabajado de cara a la convocatoria del año que viene. Son proyectos. ¿Cuál es el importe máximo? Pues bueno, ya veremos de qué cantidad estamos hablando para un proyecto. Hay proyectos de dos tipos, esto ha cambiado, ¿eh? Y luego veremos cuáles son. Hay proyectos que pueden llegar hasta un presupuesto total del proyecto de 150.000 euros y otros hasta 250.000. Luego esto lo veremos, ¿eh? Y el marco de la convocatoria ya establece a qué tipología de proyecto, que se llamarán ámbitos, lo veremos luego, queremos nosotros, en cuál queremos participar, ¿vale? ¿Tienen que ser todos los proyectos de estas cantidades? No, estas son las cantidades máximas del proyecto. La cantidad mínima son 30.000 euros, ¿eh? Proyectos que vayan entre 30.000 y, dependiendo del tipo de proyecto, máximo 150.000 o 250.000 euros. Del presupuesto que va a tener nuestro proyecto, ¿qué porcentaje nos van a subvencionar? ¿Qué porcentaje vamos a recibir de la administración de esos fondos? Pues es el 80% de los costes que se establezcan en el presupuesto del proyecto y que sean elegibles. Luego ya veremos lo que sí es elegible y lo que no. Entonces, de la cantidad total, del presupuesto total que tengamos en nuestro proyecto, pues nos darán el 80%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 20% lo tenemos que aportar nosotros, las entidades que participan, los socios del proyecto. Sí que es cierto que en este marco del 20% hay algunos costes que, entre comillas, permiten paliar esto, que veremos que serán sobre todo con el tema de los costes de personal que ya estén trabajando en la empresa, en la cooperativa, en la asociación, etcétera, ¿eh? Pero eso ya depende de la gestión interna de cada entidad. ¿Cuánto duran los proyectos? Pues la duración es, de los proyectos que se planteen, hay que plantearlo así, a 4 años. Y a 4 años, que son 2023, 2024, 2025 y 2026. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad es un cronograma de 4 años, pero de, digamos, ejecución son prácticamente 3. A la práctica de tiempo para hacer cosas van a ser 3. ¿Por qué? Porque ahora se va a cerrar en mayo la convocatoria. Según comentaron ayer, esperan tenerla resuelta, esperan haber evaluado los proyectos que les lleguen y haber resuelto la convocatoria a finales de julio, ¿vale? Y entonces en el primer año, la primera justificación de lo que se hace en el primer año es el 1 de octubre, con lo cual el primer año prácticamente ya veremos que, siendo prácticos, pues prácticamente solo se puede imputar lo que es el desarrollo de la memoria, o sea, la escritura de la memoria técnica y quizás iniciar algún paso, pero no hay tiempo para más, ni presupuesto, ya lo veremos. Luego sí, 2024 entero, 2025 entero y 2026 pues ya tiene que estar en la fase final de ejecución del proyecto, porque el tiempo que habrá como máximo para justificar gastos será el 15 de octubre. Y a esa fecha tienen que estar todos los gastos pagados, pagados. Ya veremos que no se pueden imputar gastos anteriores a la fecha clave, es la fecha de presentación. Es decir, si la presentásemos hoy, si la presentásemos hoy y después nos la aprobasen, pues la fecha de gastos que son imputables sería hoy, excepto un gasto que puede ser anterior, que es precisamente la elaboración de la memoria, que lo veremos, ¿vale? Y al final, el 15 de octubre, pues tienen que estar todas las facturas, todas las nóminas
y todo justificado. Con lo cual, el último año, yo lo recomendable sería que en junio esté todo cerrado, ya todo acabado y que solo falten los papeles. Por eso es importante que a la hora de diseñar el proyecto tenerlo todo esto en cuenta. Luego, las justificaciones son anuales. Y yo aquí he puesto solo una, que es, fijaos, en octubre de cada año, mediados de octubre, pero se puede hacer otra en junio, ¿vale? Mi recomendación, a no ser que tengáis una presión importante para poder cobrar antes lo que habéis ejecutado, mi recomendación sería, desde un punto de vista práctico, si se puede, hacer solo una justificación anual, porque la parte de justificación, la parte de papeleo, es una parte farragosa. Ahora bien, si por cuestiones de presión económica, pues alguno de los socios o el conjunto de los socios prefiere cobrar el dinero antes, pues se puede hacer una en junio, ¿eh? Una en junio y otra en octubre, todos los años. Bueno, y ahora empezamos un poco estos proyectos, ¿qué son? ¿Y qué es un grupo operativo? Esto es importante. Y aquí he cogido, se puede definir, esto en Europa se viene trabajando ya, si tenéis interés, si entráis en la página, antes se llamaba la AEI, que es la Agrupación Europea de Innovación, EIP-Agri también, ahí tenéis, es una, digamos, una estrategia a nivel de toda Europa y están poniendo fondos para tratar de impulsar la innovación en el sector agroalimentario y forestal, ¿vale? Y siguen, digamos, este planteamiento. Entonces dice, un grupo operativo, ya lo dice la palabra, grupo y operativo, un grupo para hacer algo. Pues es una agrupación funcional para hacer algo y temporal, durante un tiempo, ¿vale? Creada por partes interesadas, y esto es muy importante. Para mí es el cuore, o sea, sería lo más importante del planteamiento de un proyecto. ¿Qué problema queremos resolver? Eso tenerlo muy identificado. ¿Qué es lo que nosotros queremos resolver? O dicho de otra manera también, que os puede servir, es qué es lo que queremos mejorar. Resolver o mejorar. Y eso tiene que estar muy claro, porque tiene que estar donde tiene que estar centrado el proyecto. Y un consejo, no pretendamos resolver todo. Es decir, que el problema tiene que estar, el problema o la mejora tiene que estar muy bien focalizado, muy bien centrado. Resolver un problema sectorial o territorial, específico, o aprovechar una oportunidad concreta mediante la ejecución de un proyecto innovador. Esta es la otra cuestión importante. ¿Cómo vamos a mejorar algo? ¿Cómo vamos a tratar de resolver un problema? ¿Tratar de mejorar algo? Haciendo un proyecto que tendrá esa duración de esos 4 años que hemos dicho, que nos juntaremos, para eso haremos un grupo, y el objetivo final será tratar de, con ese proyecto, mejorar la situación. No es necesario que tenga personalidad jurídica. O sea, el grupo se constituye simplemente firmando un documento en el que, pues, ahí se firman los socios, los representantes legales de las empresas, de las cooperativas, del productor, etcétera, pero no implica ninguna relación institucional, relación jurídica. No, ninguna. Se puede, ¿eh? Se podría constituir un grupo y crear, pues, una SL o crear otra forma jurídica. Hasta ahora, ayer comentaron que no se había dado ningún caso. En los años que lo llevan haciendo, nadie se ha constituido jurídicamente como una entidad. Entonces es una agrupación, como os decía antes, temporal, ¿vale? Y está formada por un mínimo de 2 actores. Está claro, para ser grupo mínimo 2. Para ser grupo mínimo 2. Y máximo 5. El máximo se ha establecido en 5 por una cuestión burocrática. Lo han decidido aquí. Pero es lo que marca la norma. Entre 2 y 5, ¿vale?
y deberá pertenecer a la Agrupación Europea de Innovación. Quiere decir, que si aprueban el proyecto, pues se inscribe dentro de los grupos que hay, pues en toda Europa hay muchísimos. En la página web, que lo veremos luego, podéis ver qué tipos de proyectos son y qué tipo de agrupaciones. Pues es que hay de todo, desde el pimiento de no sé qué, del extracto de una fruta, desde algo en ganadería, algo de producción a nivel forestal. Hay una variedad enorme de tipos de grupos en toda Europa. En cada país se ha gestionado de una manera, pero la filosofía es en todos igual. Vale. ¿Qué es la innovación? También importante, porque esto sí que hemos detectado a veces que la gente piensa que esto que es una subvención al uso, es decir, una subvención para hacer algo que estás haciendo de forma continua en tu actividad. No. Aquí está claro que está focalizado, esta subvención se da para hacer algo que es nuevo, es una mejora de algo que supone una inversión y por eso se da la ayuda, ¿no? Como decía antes, tratando de resolver un problema, tratando de mejorar, desarrollar un producto nuevo, etcétera. Vale, entonces, ¿qué es la innovación? Pues la innovación también, la definición la he extraído de la propia convocatoria, del BOA, ¿no? Y esto es lo que dice, puede haber otras definiciones, ¿no? Pero vamos a coger esta. Es la introducción de un nuevo significativamente mejorado producto, es decir, o nuevo o mejorado, un producto nuevo o un producto mejorado. Puede ser un producto, puede ser un queso nuevo, puede ser que mejoremos un queso en sabores, en aromas, en capacidad, no sé, en valor nutritivo respecto a lo que ya teníamos, eso sería una mejora. Puede ser el desarrollo de una máquina para cosechar mejor no sé qué, puede ser, no sé, en el plano forestal, pues un nuevo producto que hiciésemos de la madera, tendría sentido, aunque hay matices, pero puede ser también un servicio nuevo, ¿eh? Puede ser un nuevo servicio o un nuevo proceso, no necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un servicio, un proceso, un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización en las prácticas internas de la empresa, en la organización en lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de comercialización también. Todo eso es lo que se considera innovación, ¿vale? Pues un proyecto dentro de este marco. Vale. ¿Quién puede formar parte de estos grupos operativos? Es decir, ¿puede formar parte una cementera? Pues no. ¿Puede formar parte una fábrica de tejido? No. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas? Los productores agrarios. Recordad que por agrario se entiende tanto agricultura como ganadería. Agricultores y ganaderos pueden ser, formar parte del... Ay. Vale. Los productores forestales, es decir, por ejemplo, propietarios, gente, empresas de trabajos forestales, yo tendría dudas si también empresas de transformación. Alguno de los, cuando haya dudas si realmente por la actividad de una empresa se puede acoger o no, lo mejor de todo es consultarlo. Generalmente ha habido siempre más dudas con aquellas empresas que están más cerca de lo que sería digamos, el departamento de industria, por ejemplo. Pero ante la duda se consulta si entra o no y en función de la definición de la empresa, de los códigos estos ICAE o no sé cómo se llaman, ellos lo deciden y ya está. Las agrupaciones de agricultores, ganaderos o forestales, organizaciones que actúen en el ámbito agroalimentario. Ya entramos en el proceso de la agroalimentación, de la industria agroalimentaria, de la transformación de los productos, las empresas del sector agroalimentario, forestal y sus agrupaciones. Si hay, por ejemplo, el clúster agroalimentario, se me ocurre, no sé cómo están organizados los forestales, pero hay agrupaciones, asociaciones de propietarios, etcétera. Las empresas del sector agroalimentario, forestal y sus agrupaciones. Aquí una cosa importante, muy importante, tienen que ser pymes. Y hay una definición europea que está puesta ahí, que es lo que se considera pymes. No será un problema. O sea,
porque para ser mediana empresa, que sería el siguiente escalón, o gran empresa, el número de trabajadores y el volumen de negocio tiene que ser muy grande. En particular, dice, cooperativas agrarias, asociaciones ganaderas, sus asociaciones o federaciones, los sindicatos, etc. Otras organizaciones en el ámbito agroalimentario, ambiental o, que a mí esto me ha llamado mucho la atención, cinegético. También entra, ¿eh? En particular, comunidades de regantes, por ejemplo, artesanos alimentarios y sus gremios. Vale. Su actividad, eso sí, que esto es digamos, el factor limitante, tiene que estar estrechamente relacionada con el medio agrario, forestal y rural. Y ante la duda, consultar. ¿Quién más pueden ser beneficiarias de esta ayuda? Formar parte del grupo. En el caso de proyectos que exijan la colaboración de una empresa tecnológica, y ahora os diré por qué, diferente de los centros tecnológicos, los centros de investigación y los centros tecnológicos no son están dentro del grupo, pero no se consideran beneficiarios. Solo pueden ir subcontratados de los resto de los socios del grupo. En el caso de empresas tecnológicas, pueden participar siempre y cuando haya dos beneficiarios del ámbito, lo que os decía antes, agrario, agroalimentario o forestal. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estaréis ya cansados de oír que los fondos europeos están poniendo el foco en lo que es la política del Pacto Verde Europeo y la digitalización. Entonces, desde Europa siguen diciendo digitalización y en el marco del Pacto Verde Europeo. ¿Vale? Esa es la razón por la que permiten que participen empresas tecnológicas, pero exigen, en este caso el grupo tendría que ser mínimo 3, entre 3 y 5, ¿vale? Si se da esta disyuntiva. Las administraciones, ayuntamientos, comarcas, incluso pues, la administración autonómica, etcétera. Las universidades, centros tecnológicos, otros centros públicos de I+D, como es el caso nuestro del CITA, pueden ser miembros del grupo operativo, pero en ningún caso pueden ser beneficiarios de la subvención. El término este puede llevar a engaño, pero realmente los centros de investigación, los centros tecnológicos, está configurado este planteamiento para que sean los que aporten o de alguna manera velen por el rigor de esa innovación, pero son una figura que va subcontratada del resto de los socios. El grupo operativo puede incluir miembros que participen, pero que no hayan sido contratados como centros tecnológicos por la persona. A ver, un momento. Así, ya. Puede haber otros miembros del grupo que no sean beneficiarios, que serían la figura de asociados, que no tienen presupuesto. Se supone que son actores que tienen interés en el desarrollo del proyecto, pero no están vinculados digamos, a la actividad y a la actividad que conlleva unos costes. Puede haber otras entidades. Una cosa importantísima, una vez que se constituye el grupo, que se presenta el proyecto y se aprueba, no se admiten modificaciones de la composición del grupo. En el periodo desde que se aprueba la solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta que se cobra la última justificación. Estaríamos hablando que, no me acuerdo del último año, era octubre de 2026, pues más o menos hasta enero de 2027. O sea, esto tiene que ser grupos, matrimonio, como mínimo matrimonios bien avenidos. Es importante elegir bien los socios, con quién voy a ir, porque en definitiva hay que desarrollar proyectos de forma conjunta, de forma cooperativa, de forma que unos complementen a los otros. Si alguno de los miembros del grupo, y esto hay que atarlo, por eso es importante empezar a trabajar ya. Esto hay que atarlo cuando se empieza a elaborar la propuesta, porque en el momento que se entrega y en el momento que se aprueba, ahí empiezan los problemas. Que puede haberlos, si tú tenías que hacer una cosa, si tú lo tienes en tu presupuesto,
si resulta que tiene un problema una empresa con la seguridad social, etc. Entonces eso puede llevar al traste con todo el grupo. Y es muy difícil de solucionar. Por lo tanto, la elección de socios es uno de los factores determinantes. Vale. Bueno, esto simplemente lo he puesto, ya lo sabéis. Es decir, para poder optar a una subvención, pues hay que estar al corriente de los temas de seguridad social, Hacienda, etcétera, no haber sido declarado culpable de por cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. No es una cuestión menor, aunque todo el mundo podemos decir yo no llevo armas, como se suele ocurrir, pero cuidado, cuidado porque también a veces se dan estos casos. Entonces, esto hay que saberlo y tenerlo muy claro. Sobre todo porque puede perjudicar y de hecho nosotros, no a nivel de Aragón, pero sí en los grupos operativos a nivel nacional, ha habido problemas de este tipo, que una empresa pues no había estado al corriente del pago, que se había o se le había retrasado o lo tenía pendiente, lo que fuera, y pum, se ha ido al traste el proyecto. Vale. ¿Qué compromisos se adquieren en el marco de ese grupo operativo? Pues, bueno, esto es sentido común, ¿no? Se constituye como grupo para ejecutar el proyecto. Por tanto, la primera de las funciones es elegir quién va a ser el coordinador del grupo. Tampoco es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque entre comillas, es el que tiene que coordinar toda la gestión, es el interlocutor con la administración. Cada presupuesto va por libre y cada uno recibe la subvención por libre, pero es el único interlocutor con la administración, el que tiene que subir los papeles, el que se tiene que asegurar que los socios cumplen, el que tiene que estar preguntado a todos los socios, entre comillas, el que tiene que dirigir la actividad, para que nos entendamos, el que tiene el muerto en su casa. Es importante elegir el coordinador. ¿Quién puede hacer esa figura? Incluso puede llevar unos costes asociados. Es lógico que lo lleve, porque coordinar cuesta. Es el que tiene que solucionar, cuando aparecen problemas, es el que tiene que solucionarlos. Bueno, ¿qué más compromisos se adquieren? Se firma lo que os decía, el documento vinculante. Esto que está aquí, que está en la orden, es lo que se firma después cada uno de los representantes legales. En un documento se firma todos juntos. Redactar el proyecto, tomar parte en las actividades. No puede ser que haya un socio que no desarrolle nada. No tendría sentido. Y luego ya vienen las dos, que estas van siempre, los que habéis hecho ya cualquier tipo de subvenciones van siempre aparejadas, que es mi mano, algo hecho. Algo hecho. Ahí, en fin, que son difundir el proyecto, es una de las actividades que exige. No recuerdo porque no lo he puesto, pero lo podemos, si alguien tiene interés, si hay que incluso destinar un presupuesto o no. En este momento no lo recuerdo, pero lo podemos mirar. Y la divulgación de los mismos y hacer referencia a de dónde proceden los fondos. Esas son las exigencias nos dan dinero para hacer algo, pero tenemos que contribuir a difundir estas cuestiones. Vale, ¿os acordáis que os he dicho que había dos bloques de presupuesto, tipos de presupuesto, unos de 150.000 y otro de 250.000? Pues está en esto. ¿Qué tipo? En la orden le llaman ámbitos de actuación. Es lo mismo que tipo de proyecto. Y entonces hay 4, ¿vale? El 1 y el 2, 150.000, máximo. El 3 y el 4, 250.000. Entonces hay que saber muy bien si nuestro proyecto está, en qué ámbito está, porque optaremos a una cuestión o a otra. Y el 1, el tipo proyecto 1 o ámbito 1, tiene este título: gestión eficiente de recursos naturales, de inputs, producción ecológica de alimentos, cadenas cortas de distribución, mercados locales y mejora de la sanidad animal. Este, digamos que es el gran bloque agricultura-ganadería. ¿Y qué objetivos tiene que tener nuestro proyecto si estamos dentro del ámbito 1?
pues mejorar la competitividad y viabilidad de las explotaciones agrícolas, ganaderas, aprovechamientos forestales. Puede ser mayor sostenibilidad económica, social o medioambiental de las mismas. Mejorar nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer para mejorar nuestra actividad? Promover la gestión eficiente de los recursos naturales, todo lo que tenga que ver con el suelo, con el agua, la energía en las explotaciones, en las granjas, en el laboreo, en las maquinarias que utilizamos, fertilizantes, es otro de los objetivos de la Unión Europea, reducir el uso de fertilizantes, todo lo que tenga que ver con semillas, mejora de semillas, etcétera, estiércoles, fitosanitarios, reducción de los fitosanitarios, promover la transformación digital. Esto ya estaréis más cansados de escucharlo, ¿eh? Y además Marta y Luna ya lo han explicado también por ahí. Promover la agricultura de precisión, agricultura ecológica, ganadería ecológica, ¿eh? Promover la comercialización a través de cadenas cortas, mercados locales, todo eso. En cuanto a la sanidad animal, pues avanzar en el mejor diagnóstico, conocimiento, tratamiento de enfermedades, especialmente todo lo que tenga que ver con la zoonosis y salud pública. Hay un apartado que me ha parecido interesante, por ser un poco distinto, que es la protección del ganado contra los depredadores y los cultivos por daños causados por fauna salvaje. Estamos cansados de oír conejo, jabalí, ciervo, cabra, corzo, no sé si habrá más. Todo eso, avanzar en nuevas técnicas de identificación, control de poblaciones, en definición de acciones para mejorar la coexistencia de la ganadería y la agricultura. No sé aquí en Teruel, pero en Zaragoza está habiendo y en Huesca, unos problemas enormes de difícil solución con el conejo. Con el aquí el jabalí, el ciervo, corzo. Bueno, pues eso entra. Aquí, pues, por ejemplo, a la hora de configurar un grupo de este tipo, pues yo veo claro que ahí sí o sí está pidiendo una asociación de cazadores, casi seguro, una asociación de agricultores, de los afectados, y probablemente alguien que sea experto en qué es lo que se va a hacer para que eso no ocurra o que no produzcan daños, ¿no? Bueno, lo destaca porque me ha llamado la atención, nada más. El ámbito 2, el tipo de proyecto 2, también de 150.000, ¿eh? Protección del medio ambiente. Y aquí hay dos grandes objetivos. Uno que está relacionado con todo lo que tiene que ver con las áreas protegidas, Red Natura 2000, protección de las cepas, en fin, están ahí descritas. Protección del patrimonio natural. Y el otro tiene que ver, y este, aunque es solo una frase, es importantísimo y es un ámbito muy, muy amplio, que es mejorar la adaptación y mitigación del cambio climático en relación a las actividades de estos sectores, tanto el sector agro, ganadero, como el forestal. Es decir, aquí cabe prácticamente, yo diría, que cualquier ámbito. Y esto es un problema importante, ¿eh? Ahora pues nos están bombardeando porque coincide que es un año de sequía, pues con este tema del agua. Pero si vamos al tema de decaimiento forestal, pues es enorme el problemón. Adaptación de nuevos frutales, se me ocurre, ¿no? A más altitud, etcétera. Todo eso, es decir, es muy difícil que tengáis una idea, un problema a resolver y no cuadre en alguno de estos puntos. Es más, yo estoy convencido que se razona y no tiene mayor problema. Ahora, eso sí, es muy importante, cuadrarlo, focalizarlo. Yo voy a este ámbito por esto y por esto, ¿vale? Y no disparar a todo. Volvemos a lo mismo, no disparar a todo. El tercero, estos son más grandes. ¿Por qué son más grandes de presupuesto? Pues aquí va un poco mi opinión, pues porque ha habido presión de los sectores afectados para que estos tipos de proyectos pues estén mejor dotados. O bien porque se considera que para poder hacer algo en este ámbito se necesitan presupuestos mayores, que básicamente es eso. Entonces, el 3 es
aumento del valor añadido y gestión eficiente de inputs en la industria agroalimentaria. Aquí estamos hablando de la industria alimentaria, ¿eh? No el productor primario, sino la siguiente fase, digamos la transformación. Las empresas que, pues aquí yo entiendo que entran dentro del sector este de industria agroalimentaria, ¿eh? ¿Con qué objetivos? Obtención de productos transformados mediante procesos agroindustriales innovadores, procesos nuevos que nos permitan obtener productos nuevos. ¿Entraría la producción de un chorizo nuevo? Sí. ¿Un queso nuevo? Sí. ¿Una harina, un pan? También. En fin, cosas de este tipo. Como decía, es decir, prácticamente no hay nada en lo que estéis trabajando que no tenga cabida. O bien desarrollar técnicas de comercialización innovadora. Y aquí yo sí que no soy tan experto, pero entiendo que a lo mejor cuestiones estas digitales, de distintos tipos de asociación a la hora de comercializar productos y demás, entraría. Pero aquí yo me pierdo un poco más exactamente qué consiste esto, ¿eh? Bueno, pues que sepáis que estos proyectos tienen una dotación presupuestaria mayor. Y el otro es el tema forestal. Suministro sostenible de biomasa procedente de los sectores agroindustrial, cuidado, y forestal. Por ejemplo, el tema, habría que ver cómo está definido en las propias bases la biomasa, pero estoy convencido, por ejemplo, temas que se pudiesen hacer con la paja, que se han hecho en otras épocas y demás, entrarían, además del forestal, que el forestal es muy claro, ¿no? ¿Con qué objetivos? Pues estudio de las posibilidades de cooperación de suministro sostenible entre los agentes que reciben y proveen biomasa destinada a la producción de energía. Pues a mí se me ocurre que un grupo de este tipo tiene que estar formado, por ejemplo, por asociaciones de montes privados o montes públicos, ¿eh? Que podrían ser los proveedores, por alguna empresa que trabaje en monte para hacer la extracción y por alguna empresa que se dedique, pues, por ejemplo, a fabricar pellets. Por cierto, aquí os voy a poner una cuña publicitaria que entraría aquí, que aquí en el centro van a tener una caldera para hacer pruebas de este tipo. Pues bueno, eso entraría también, ¿eh? Obtener valores de referencia y mediciones que permitan concluir recomendaciones precisas y evaluables. Es decir, aquí lo que se quiere impulsar es el tema de la biomasa. Hay un problema enorme con los montes, hay un problema enorme con el tema de prevención de incendios, pues se quiere avanzar en este ámbito, ¿vale? Y establecer relaciones contractuales entre suministros y el resto de agentes implicados en el tema de energía. Bueno, pues estos ya sabéis que tienen un mayor presupuesto. Vale, ¿qué actividades nos van a subvencionar? De lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que nos van a subvencionar? Punto 1, la redacción del proyecto, que os decía ese que es el único coste que puede ser anterior a la fecha de presentación. Y ahí se incluye la asistencia técnica, el asesoramiento de alguna consultora, de algún centro tecnológico que os ayude a elaborar la memoria, para la preparación de la documentación de la solicitud, es decir, todo lo que tiene que ver con la presentación, con la preparación técnica y demás. Ese coste es subvencionable. Las tareas de ejecución del proyecto, lo que vayamos a hacer. Si nosotros planteamos desarrollar un nuevo producto o hacer un ensayo en un campo determinado o en un monte determinado y tenemos que llevar maquinaria, tenemos que hacer mediciones, tenemos que hacer analíticas, tenemos todo eso, serían las tareas de ejecución del proyecto. La contratación de personal técnico para desarrollar el proyecto, también. Luego veremos que también los gastos de personal propio. Personal propio es personal que ya tenemos trabajando en nuestra entidad, con una capacidad técnica para desarrollar un proyecto de este tipo. O sea, ya está trabajando, pues bueno, los gastos de ese personal propio, hasta un límite, que veremos cuál es, también son subvencionables. Y luego ya todo lo que tiene que ver con la divulgación, actividades de animación, promoción, información realizadas en la zona de actuación. Y aquí incluye organización de cursos, jornadas, establecimiento de redes, que es el proyecto este que ha comentado Marta de AgriFusté, es muy similar a esto,
entre los distintos miembros, ¿vale? Bueno, eso también son actividades subvencionadas. Vale, ahora entramos ya en más concreto. ¿Qué gastos sí que podemos poner en el presupuesto y de esos gastos nos van a dar el 80%? Pues aquí los tenéis, ¿no? Veis que son la contratación de los centros tecnológicos, ese servicio que va a dar el centro tecnológico para desarrollar ese proyecto, que al final va a haber una factura y se va a pagar, pues eso, de esa cantidad se subvenciona el 80%. Gastos de personal técnico de la contratación de personal, lo que hemos dicho, si contratáis a alguien durante ese periodo. Pruebas piloto, prototipos. ¿Sabéis qué prototipos es? Pues si se va a desarrollar un equipo nuevo para hacer algo o un proceso nuevo para mejorar un producto. Todo eso se puede considerar prototipos. Pruebas piloto. Gastos de material fungible de laboratorio. Por ejemplo, animales, planta, materias primas. Aplicaciones informáticas, cuidado, siempre y cuando estén desarrolladas para el proyecto, tengan una función del proyecto. Una aplicación estándar no nos la van a admitir. Tiene que ser una aplicación específica, informática específica para la ejecución del proyecto. Y dice, entre ellas la web. ¿Por qué la web? Pues porque interesa mucho la difusión. Pues bueno, el desarrollo de la web del proyecto sí que es elegible. Alquiler, muchas veces cosas que no vamos a poder solucionar comprando equipos porque va a ser inversión, a veces lo podemos solucionar alquilando. Alquiler de equipos, alquiler de instalaciones, alquiler de fincas, alquiler de ganado o servicios necesarios para la realización del proyecto. Gastos de dinamización y coordinación y gastos de divulgación, de hacer folletos, etc. Y aquí viene la otra parte, gastos de personal propio. Hasta un 30% del total del grupo del proyecto. Es decir, puede darse el caso de que no sea igual en todos los socios, pero en el conjunto del proyecto hasta un 30%. De los costes pueden ser costes de personal que ya en este momento esté trabajando con las entidades. ¿Vale? Y de esos costes del personal propio, ¿qué es lo que se incluye? Pues la nómina, excluyendo la cotización empresarial de una parte de la seguridad social no entra, que es la cotización empresarial de la seguridad social. Y esto está sujeto a unos baremos máximos mínimos. Después. Gastos de elaboración. Bueno, esto como siempre, esto ya lo conoces. Un cartel, que es obligatorio, y el IVA, siempre y cuando para esa entidad en concreto no sea recuperable. Si es recuperable, evidentemente una pyme, una SL, el IVA se lo desgrava, por tanto, en ese caso no sería elegible, pero a lo mejor hay asociaciones que no se desgravan el IVA, pues el IVA es un coste elegible. Una cuestión importante, las actividades subcontratadas, todas aquellas de servicios, más el centro tecnológico, más todo aquello que subcontratemos, no puede superar el 50% en cada uno de los beneficiarios, como máximo el 50%. Bueno, y ahora la lista de lo que no es elegible. Y esto, ya veréis que es muy larga, y lo han hecho porque se habrán encontrado con algún problema. Y han ido haciendo la lista más larga, ¿no? Aplicaciones informáticas, digamos, estándar, no. El agua, la luz, el teléfono, no. Los impuestos indirectos tipo IRPF, que aparecen en las nóminas, tal, no es elegible, no se puede poner. Garantías bancarias, indemnizaciones de personal, cuidado, porque el personal contratado puede llevar asociada una indemnización que no sería subvencionable. Gastos judiciales, gastos de representación, dietas, cuidado, y esto es importante, alojamiento y desplazamientos no son elegibles, esos costes no son elegibles. Equipos de segunda mano, tampoco. Compra de vehículos, nada, ya sea leasing, renting, de eso no, ninguna. Obras de embellecimiento, tampoco. Gastos de mantenimiento, tampoco. Reparación de maquinaria antigua, pues todo eso no es elegible. Alguien ha debido poner alguna vez, pues sala de cine, televisión, jardines, alguien la ha debido poner.
porque lo han puesto aquí, será que alguien lo ha puesto. Eso no es elegible. Trabajos en especie, pagos en metálico. Claro, es que estas son casuísticas que se van dando y lo han reflejado ya ahí. Lo que sea investigación pura y dura, tampoco. Inscripción a ferias, tampoco. Campañas de marketing, salvo las referentes a un producto innovador. Es decir, una campaña de marketing para un queso nuevo sí que sería elegible. Pero si es para el queso que ya tuvieron fabricando hace 20 años, no. Gastos de catering, cuidado, tampoco. Las comidas populares, en algún caso, salvo degustaciones del producto innovador vinculado a jornadas de presentación. Es decir, si hacemos una presentación del queso y el propio acto en sí es para dar a conocer a la gente el queso que estamos desarrollando, pues eso sí que entraría. Facturas a prestación de servicio, beneficio. Importantísimo, no puede haber facturas entre miembros del grupo, es evidente, si no se prestaría falsificación. Entre los miembros del grupo no puede haber facturas. Y otra cuestión importante, cuidado con las empresas o agrupaciones cooperativas que pertenecen a un mismo grupo. Es decir, un grupo constituido más un holding de empresas y que coge dos empresas de su grupo, ya tengo grupo operativo. No, tiene que haber como mínimo dos entidades que no estén relacionadas. Si hay dos entidades relacionadas por una misma matriz, en ese caso costará como uno únicamente. Por eso puede haber dos empresas del mismo grupo, sí, pero necesitarán un tercero. Gastos de material identificativo de carácter obligatorio. Identificación de animales, pues que alguien habrá puesto alguna de los crotales, seguro, la factura de los crotales. Pues eso no es elegible. Publicidad, etiquetado, merchandising, salvo si es, ya os digo, en relación de un producto nuevo. Esto tenerlo en cuenta. Bueno, ya estamos llegando hacia el final. Otra cosa que nos dicen, ¿cuál debe ser la distribución del presupuesto? Y esto es así porque a nivel administrativo tienen que cuadrar los presupuestos. Y aunque al principio puede parecer muy farragoso, esto al final se traduce en que, ya sabes que la administración es muy lenta y cuesta muchos papeles y tal, pues bueno, esto ayuda a que se pueda cobrar un poco antes. Y entonces hay que hacerlo así, no hay tutía, hay que hacerlo así, hay que cuadrar el presupuesto a estos porcentajes. El presupuesto del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor un socio tiene el presupuesto al principio y otro al final. Eso puede ocurrir, pero el proyecto, el de todos, tiene que tener esta distribución. Incluso hay un Excel, que lo veréis, que está hecho para seguirlo a rajatabla para que no nos vayamos de ahí. O sea, el 7% en el año 2023, lógico, no vamos a poder hacer nada más que la memoria que puede llegar hasta un 5%. O sea que el primer año es preparación de poquita cosa. El segundo vendría un 20% del total, que sería, digamos, actividades yo diría, de planificación y echar a andar. El grueso está en el 25%, que es hasta el 40%. No, hasta el 40% no, el 40%. El 40%. Y el 26%, como ya tenemos menos tiempo y el proyecto ya está lanzado, pues un 33%. Esto hay un Excel que hay que cuadrarlo así. Esto tampoco hay que romperse la cabeza, hay que hacerlo así, punto pelota. ¿Cuánto se tarda en cobrar? Y esto es importante porque para las empresas pequeñas, las asociaciones pequeñas, pues en definitiva hay que adelantar el dinero. Hay que adelantar el dinero. ¿Lo pueden soportar o no lo pueden soportar? Pues esto es importante. Entonces, la verdad es que administrativamente lo trabajan bastante bien. Es muy farragoso, pero luego sí se dan bastante prisa en preparar los papeles para que la gente pueda cobrar. Alguien me mira así irregular, no lo sé, pero yo creo que como funciona la administración habitualmente y en este caso aún se dan prisa. Entonces, aproximadamente, desde que se presentan los papeles de la justificación de cada año, más o menos 3 meses. Los de octubre lo vienen a cobrar en enero. Por eso digo 3 meses. Se presentan los papeles en octubre, que corresponden al año anterior, que corresponderían, por ejemplo, en el 2024, lo presentaríamos en octubre,
y lo cobraríamos en enero de los gastos ejecutados y pagados en 2024, lo cobraríamos en enero de 2025. Puede ser que tengamos algún coste de 2024 que a lo mejor tenemos la factura y no lo hemos pagado. No pasa nada porque te lo lleves al año siguiente, pero cuidado, no te puedes ir de este porcentaje. Es decir, que si algún socio no puede llegar, otro tiene que ir cuadrando, ¿vale? Por eso os decía que se puede hacer una justificación en junio y se cobrará en julio, agosto, septiembre, sobre octubre o noviembre por ahí. Lleva muchísimo más trabajo, pero si se necesita, pues habría que pasar por ahí. Hacerla en junio, se puede hacer una en junio y otra en octubre para tratar de agilizar el cobro, ¿vale? ¿Y cómo se entrega la documentación? Todo lo que os decía va vía telemática, todo vía a través de la plataforma del Gobierno de Aragón. Lo tiene que introducir todo el coordinador. ¿De acuerdo? Tiene el muerto en casa. Tienes el coordinador. Y el coordinador se tiene que encargar, porque esto suele ser así y no suele ser al revés, de que los socios le entreguen toda la documentación. Lo lógico sería conseguir socios que se la entreguen, pero si no hay que pedirla, porque la tienes que tener. Y es el que la sube toda la información a la plataforma. Entonces, para la plataforma es esta de aquí, podéis entrar a través de esto, y le han adjudicado un número, que me lo apunté porque lo dieron ayer, que es ese, el número de trámite es ese. Hay una guía que yo la he ojeado y es bastante sencilla para hacerlo. Una vez que la haces una vez, pues, y la primera vez, si lo vais a hacer a alguien, yo os recomiendo que tengáis la guía en la izquierda y pasico a pasico, no es difícil, pero hay que hacerlo así, ¿eh? Y todo requiere firmas digitales, o sea, todo el mundo tiene que tener la firma digital, si no, los documentos a firmar no lo tendréis. Y aquí os he puesto, sí, este es el link, que vamos a probarlo ahora, de las convocatorias anteriores, para que veáis la información que van a colgar, que será muy parecida, si no, a lo mejor ya está colgada, podríamos entrar y dijeron que hoy o mañana estaría colgada. Vamos a probar, yo se lo doy ahora aquí. ¿A dónde le doy? Ah, sí, vale, mirad, pues sí, nos ha llevado. Esto es del año 2022. En ese link que os he dicho antes del Google, si vais por esa vía y ponéis grupos operativos, porque aquí he puesto grupos de cooperación, os llevará a los de este año, pero es que no sé si están colgados todavía o no. Pero será muy similar a esto, muy similar. Entonces, aquí hay instrucciones sobre la gestión de procesos de justificación de pago, los anexos que hay que firmar, hay un ejemplo demostrativo de los anexos, el modelo del cartel, la ficha de terceros, el parte horario mensual. ¿Esto para qué es? Porque cuando tenemos personal propio o personal contratado, bueno, el personal contratado puede ser a tiempo total, a tiempo parcial. Si es a tiempo total es muy sencillo porque es todo el tiempo al proyecto. Si es a tiempo parcial hay que hacer lo que se llama las hojas de tiempo y hay un modelo. Si le damos aquí a esto lo veremos, ¿vale? Y luego está los gastos elegibles dentro de las nóminas, cuáles son elegibles y cuáles no, las tablas salariales de las categorías, y esto tiene que ir, cuidado, con la titulación de la persona. Es crítico. A nosotros también nos quitaron en un presupuesto un grupo operativo porque nos volvimos locos. Por ejemplo, era un chico que había venido de Ecuador, pusimos que tenía el grado de FP no sé cuántas, bueno, nos volvieron locos y al final lo quitaron. Entonces, el tema de la titulación a la hora del personal es importante. Según el tipo de titulación que tiene, pues corresponde un salario máximo u otro, ¿vale? Procedimiento de pago, vamos a darle a alguno de estos. Si está... hay un modelo que es para elaborar el presupuesto, ¿eh? Gastos elegibles según... vamos a ver alguno de estos. Bueno, ahora no lo estaría descargando, ¿veis? Pues esto es algún ejemplo que han puesto de alguna nómina o alguna cosa. Pues bueno, esto estará, como os decía, ¿veis? Y luego tenéis en la parte de abajo, si bajáis, pues tenéis el listado de los grupos de las convocatorias anteriores. Fijaos que podéis buscar ejemplos de qué cosas están haciendo y quiénes se han asociado, que os puede servir como idea, ¿no? Y si os vais a la página del Ministerio
que sean los grupos de España, y si os vais a la EIP Agri de Europa, pues ahí tenéis muchísimos más ejemplos. Y luego, fijaos que hay también los resultados, proyectos seleccionados y descripción de los mismos, y una presentación de cada proyecto de estas convocatorias anteriores. Aquí hay mucho material para que os hagáis una idea de cómo hacerlo. Bueno, pues aparte de todo esto que tenéis de los grupos anteriores, tendréis la información que corresponde a este año, ¿vale? Y ahora yo, para volver donde antes, al final, esto en 3 o 4 charlas aprende. ¿Vale? Y aquí, para acabar, algunos ejemplos que han participado en todos los anteriores, que estos son, cuando entréis mañana o pasado en la presentación que hicieron ayer, es de la presentación de ayer. Centros tecnológicos, pues han participado en tantos proyectos, empresas, cooperativas, comunidades de regantes, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa sanitaria, asociaciones de ganaderos, 10, 13. Y aquí está el porcentaje, ¿no? Es decir, claro, los centros tecnológicos siempre, luego veréis en la evaluación que uno, por ejemplo, sobre 100 puntos, pues dan 10 si el 15% del presupuesto está destinado a un centro tecnológico. Antiguamente era si había 2 centros tecnológicos, ahora lo han cambiado, todo este tipo de cosas. Bueno, aquí tenéis el porcentaje de participación hasta ahora, ¿no? Organismos de medio ambiente, consejos reguladores, asociación de la industria, colegios profesionales, ayuntamientos. Bueno, pues ejemplos. Bueno, esto es el Excel que nos contaron ayer, que está preparado precisamente para elaborar el presupuesto de, en este caso ya corresponde, este sí que es del que enseñaron ayer, de la plantilla que van a colgar para hacer el de este año, ¿no? Y cómo, pues, te va diciendo si vas cuadrando los porcentajes que te piden. Este que hemos dicho, 70, 20, 40, 33, los tipos, también te avisa si en función del ámbito que hemos dicho, si es el 1 o el 2, pues te llevará un presupuesto máximo de 150 o 250, y luego, bueno, se van introduciendo, es que esto hay que juguetear con él, si no, se van introduciendo los presupuestos de cada beneficiario, de cada socio del proyecto, y al final este es el resumen del grupo, ¿no? Que esto te lo hace de forma automática. Realmente donde hay que introducir los datos es por cada uno de los beneficiarios. Pero bueno, esto es trastearlo. Y ya está. Por mi parte, ya está. Entonces, ahora preguntas, dudas que os hayan contado ahí y lo que yo pueda aportar, vamos. Sí. Hay que mirarlo bien, pero sí que entra. Sí. Esto lo podemos, yo tendría que mirarlo ahora bien e incluso consultarlo. Otra de las cosas que no he dicho es que en el departamento están muy abiertos, y de hecho ahí os pondrán, en la presentación que hicieron ayer, os pondrán el correo electrónico donde consultar las cosas. Y la verdad es que responden rápido y bien, ¿eh? Entonces, ante la duda, y ahora te lo voy a decir, pero cógemelo con pinzas, porque yéndome a las bases lo podría mirar, pero sí que entra la parte de autónomos, ¿eh? Sí que entra. U otros años ha entrado, ¿eh? U otros años ha entrado. Es que pone específicamente nóminas. Sí, esto es elegible, dice gastos de personal propio. Nóminas excluyendo las cotizaciones empresariales de la seguridad social. Vale, pero mira en la parte de definiciones lo que pone como personal propio. Yo lo digo por otros proyectos, me estoy guiando por otros proyectos que sí que entra la parte de autónomos. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú eres el titular, digamos, de tu empresa y tú tienes asignado, digamos, un salario, así hay muchas figuras. Y ante la duda, por favor, preguntarlo. Es que me voy a mojar en algo que no estoy del todo seguro. De otros años de las explicaciones, yo recuerdo que sí que entraba. Lo que sí que entra, por ejemplo, un servicio que te da un autónomo, eso está claro, porque al final te hace una factura.
digamos, autónomo dentro de tu propia empresa, ¿no? Si fuese un proyecto europeo te diría que sí, pero... ¿Y cómo lo justificarías tú? No. Lo tendríamos que mirar, incluso lo podemos preguntar nosotros y os lo decimos, porque no me atrevo a mojarme, ¿vale? No me atrevo a mojarme, no sea cosa que... Si fuese proyectos europeos sí te diría que sí, pero en este caso concreto no me va a mojar el cómo. Además, es una casuística que se da mucho y además este chico Javier Escartín, que es el que está dentro del departamento, es súper amable y para este tipo de cosas la resuelve de maravilla. Y nosotros nos lo apuntamos de todas maneras. ¿Ya estáis viendo que no? No. Que no. Vale. Ah, vale. Bueno, ¿pero esta se ha entendido? ¿La de autónomos? Vale. Lo preguntaremos. Nos apuntamos, yo mismo le pregunto a Javier y a través de ella lo veremos cómo os lo tengáis resuelto. ¿Vale? ¿Has hecho más proyectos de este tipo? Sí. No sé cómo porque no lo... Si es un agricultor autónomo que hace un trabajo, sí, eso sin ninguna duda. Otra cosa es lo que dice él, un agricultor que sea socio. Que sea socio. Esa es la cuestión que es un poco diferente, no lo sé, no lo miraremos. Que también se da esa casuística, ¿eh? Sí, sí. Exacto. Lo que nos está preguntando es, y esto lo consultaremos porque se da con bastante frecuencia, es que, claro, cuando el miembro del grupo es la persona autónoma que desarrolla el trabajo, es decir, ese trabajo que hace él, ¿cómo sería elegible, cómo sería justificable, si lo es o no lo es? Esto lo tenemos que consultar, ¿vale? Vale. Más cosas. ¿Tenéis alguna pregunta aquí en la sala? Cuando ha dicho que 7 por un año, 20, 40. Sí, ya yo lo traduzco. ¿Por qué el 7% un año? Esos porcentajes del 7, 20, 40 y 33. ¿Cuál es la razón? La razón es porque el Departamento de Agricultura para el año, la razón de fondo, luego ya entraremos en la superficie. La razón de fondo es que el Departamento de Agricultura para este año tiene el 7% de los 3,3 millones que tiene. Entonces, eso es lo que va a poder dar a él, al departamento que le interesa, ejecutar el máximo de ese dinero. Entonces, por eso dice, ¿cuál es la forma de que yo pueda ejecutar el máximo? Pues todo el mundo al 7, y al final será el 7. Esa es la razón. Por cierto, no he dicho qué número de proyectos se aprueban. Más o menos la mitad de los que se presentan. El año pasado dijeron que el 55, otros años ha sido el 50. El 50% más o menos. El presupuesto total para esta convocatoria son 3,3 millones, se aprobarán entre 25 y 30 proyectos y se presentarán sobre 60, más o menos. Me he ido. Los porcentajes. ¿Por qué esos porcentajes? Esa es la razón. Entonces, esto hay que hacerlo así. Es que esto son habas contadas. Es así. Entonces, cosas que se pueden hacer. Primero, a la hora de elaborar el presupuesto, lo que decía, pues no todos los socios tienen que tener la distribución de 7, 20, 40, 30. Puede ser distinta. En función, sobre todo, hay que tener muy en cuenta cuándo vas a tener los gastos de facturas que vas a imputar al proyecto. ¿Cuándo vas a desarrollar esa actividad? ¿La vas a tener en el 2024 o en el 25? O sea, es muy importante el programarlo bien,
¿vale? Después, el tema de facturas será el que tenga que ser, pero previamente programarlo. Se puede jugar entre los socios y siempre y cuando no te pases, si no una factura no te ha cabido en el 2025 porque has llegado al límite, la llevas a 2026, pero no al revés. Si te quedas corto en el 2025, no esperes pasarte en 2026, porque no te lo van a admitir. ¿Vale? Entonces se trata de, primero, programar muy bien el proyecto, sobre todo con las facturas, porque con el personal se puede jugar un poquito más. Evidentemente, si vas a contratar a alguien, pues ya lo tienes que contratar en función de cuándo se van a desarrollar las actividades y cuándo vas a utilizar tú las nóminas. Pero, por ejemplo, con el personal propio, pues se puede justificar. A lo mejor un año no llegas con las facturas, pero dices, bueno, pues voy a poner un poco más de personal propio y al año siguiente un poco menos. Y se puede jugar entre los socios. Es lo que hay. No le deis más vueltas. Esto sí que no hay que darle tiempo. Hay que hacerlo así. Hay bastantes preguntas online. Parece como Sí. pasándonos el micro. Perfecto. Sí. Si se escucha. ¿Quieres leer tú? ¿Es obligatorio que el proyecto dure los 4 años o puede tener una duración menor? Exacto, tampoco lo sé. Exacto, tampoco lo sé. Pero yo diría que tiene que ser 4 años. Lo preguntaremos también. Yo también diría, y esto ya, yo me voy, esta es la parte administrativa, la respuesta es administrativa 100%. Yo me iré siempre a la parte práctica. Es decir, un proyecto de innovación, hacerlo en menos de 3 años, no es fácil. No es fácil. Generalmente suele ocurrir al revés. Suele faltar tiempo para desarrollarlo. Y si crees que lo puedes desarrollar en menos, en este caso estamos hablando que realmente no son 4 años, son 3. Algo menos de 3. Yo diría que 2,5 de ejecutar trabajo del proyecto. Un proyecto de innovación de este presupuesto, vamos a ir a que tiene un presupuesto de 150.000 o de 100.000 euros, yo de antemano, a la hora de evaluarlo, si lo van a hacer en menos tiempo, diré o lo tienen hecho o no les da tiempo. Es decir, pero yo no respondo a esa pregunta, que la responderemos de forma exacta. Yo lo preguntaré y ya está. Yo creo que no, pero por las cuestiones presupuestarias y tal. Pero desde un punto de vista técnico, yo si estuviera de evaluador lo cuestionaría mucho, porque es que se necesita. Y al final las cosas siempre cuestan más tiempo de lo que programamos, siempre, casi siempre. A no ser que programemos muy bien, ¿vale? Pero eso lo preguntaremos también. ¿Los grupos de acción local también pueden ser beneficiarios como ámbito de desarrollo rural y trabajo con el sector agroalimentario? ¿Lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Yo creo que sí. Me suena que sí. Pero también lo preguntaré porque no quiero responder con exactitud. Es que no me corresponde a mí y no quiero que alguien me coja la palabra y diga, pues sí, porque lo dijo él. No. Lo preguntaremos. Y a través del correo electrónico, si tenéis quien os lo ha preguntado, lo responderemos o las colgaremos para que lo sepáis todos. Yo creo que sí. Sí, claro, miembro seguro, o sea, sin presupuesto seguro, eso no hay ninguna duda. Beneficiario lo consultaremos. Una cosa por aclarar. Cuando has comentado que es mínimo 2, máximo 5, son los beneficiarios, pero los miembros del grupo operativo no hay límite. No, exactamente. El número limitante, como ha dicho Marta, son los beneficiarios. Es decir, podría haber 5 beneficiarios y un centro tecnológico. Y un ayuntamiento porque le interesa estar que no tiene presupuesto. Sí, ahí no hay problema. El limitante son los que tienen que presentar papeles de justificación, entre los cuales va a haber flujo de dinero. Eso sí que es limitante. Mínimo 2, máximo 5.
Es decir, todo tiene su razón de ser. Al final, el proyecto hay que montarlo con los actores que son necesarios. Y dentro de los que son necesarios, eso es el primer factor, el mínimo posible. Porque más socios, más problemas. Si son necesarios, no hay tutía. Eso que os decía antes de que para mí, ojo, esto es opinión, en un proyecto de biomasa tienen que estar, yo diría que desde el propietario, la empresa que hace el trabajo en montes, si se quiere hacer algo novedoso, y la empresa que lo va a poner en valor, incluso cuestiones de logística, pues si es un proyecto en ese sentido, de toda esa cadena de valor, pues tienen que estar, en este caso yo he hablado de 4, pero dentro de esos 4, pues si te puedes valer de una empresa de gestión de montes y no de 2, pues el proyecto va a ser más fácil de desarrollar, en todos los sentidos, ¿eh? En el técnico y en el económico y administrativo. Y la administración también lo hace por esto, ¿eh? Menos papeles. Si al coordinador del grupo se le acaba el contrato actual que tiene con la empresa, ¿se le puede volver a contratar bajo la subvención para que siga coordinando? El coordinador del grupo puede ser alguno de los beneficiarios o no beneficiario, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, el centro tecnológico o podría ser alguien que no tenga presupuesto, siempre y cuando quiera desarrollar ese papel sin presupuesto. Entonces, eso de estar contratado por el grupo no contrata a nadie. El grupo no contrata a nadie salvo el centro tecnológico. Una empresa contrata a alguien para coordinar. Eso es Así se puede alargar un contrato de una persona poniéndola de coordinadora, pero si hay una limitación de porcentaje de nómina que se puede pagar, pues seguramente no tiene mucho sentido. La persona técnica que contrate el proyecto para desarrollar el proyecto puede desarrollar la labor de ser coordinador. Sí, claro, sí, eso sí. Sí. O sea, tú puedes, una empresa, una cooperativa, puede contratar personal técnico exclusivamente para la labor de coordinar o para la labor de coordinar, hacer otras tareas. Evidentemente tendrá que tener esa cualificación, ¿no? Es decir, para ir al monte a medir árboles y a la vez coordinar. Claro que sí que lo puede hacer. Hay que ver de esa parte de ese contrato la parte que va a ser subvencionable, que es la parte de la nómina, no entra esa parte de la seguridad social, etcétera. Pero puede desarrollar distintas tareas y entre ellas, es más, es recomendable que haya alguien que ya sea contratado o no, que tenga el rol de coordinar, porque es fundamental. Entonces dependerá de lo que se ponga en el presupuesto, pero en el presupuesto pondrá personal contratado. No pasaría nada si se cambia, digamos, la función de esa persona. No pasaría nada. Seguiría siendo elegible siempre y cuando su tarea estuviese desarrollando en el proyecto, estuviese vinculada al proyecto, haciendo algo para el proyecto. También nos preguntan si las convocatorias son anuales. Sí, son anuales y ya digo que suelen salir en febrero. Yo creo que tendrá continuidad y probablemente, ¿eh? Hasta ahora han venido saliendo de forma regular en febrero y las pautas van a ser muy similares todos los años. De hecho, el presupuesto ya lo tienen dotado para 7 convocatorias, el presupuesto global, ¿eh? Está en el marco del plan de la PAC, de los fondos FEDER, de ese 21-27, ¿vale? Habrá 7 años más. Nos preguntan también si se podrían conocer los intereses de los asistentes a esta jornada o si tenemos pensado pasar alguna encuesta para pensar en socios con intereses comunes. Por ejemplo, si estamos pensando en trabajar la disminución de plásticos en los envases alimentarios o la mejora de la recolección de legumbres en los mercados locales, etcétera, o si solo el Gobierno de Aragón tiene esa información a través de las consultas que se le formulan. O sea, como si puedes conocer, entiendo, potenciales socios, ¿no? De alguna manera. Pues varias cosas. De la gente que ha estado en la jornada, pues lo dejo en vuestras manos, entre otras cosas porque el proyecto
vuestro de AgriFoodTech va en esta línea, ¿no? De buscar conexiones, de gente que esté interesada en algo. Os acaban de lanzar ahí un reto. Ahí os acaban de lanzar un reto de alguien que tiene una idea que está relacionada con los plásticos, envases alimentarios y demás. A partir de ahí, aparte de vosotras en vuestra propia actividad, se me ocurren varias cosas más. Es decir, que le podamos dar difusión dentro del proyecto AgriFoodTech que desarrollan ellas. Seguro que estas cosas van a tener posibilidad de ponerlas, entre comillas, en escaparate. Y a nivel del Gobierno de Aragón, vamos, yo estoy convencido que también, es decir, en ese caso concreto, no sé, en este momento yo no lo sé si hay habilitada, como sí que hay para otros proyectos, por ejemplo, europeos, que hay alguien que cuelga una idea de forma limitada y dice, yo quiero desarrollar algo de esto y voy buscando otros socios que hagan esto. Y la gente de esa forma se interconecta, ¿no? Aquí yo creo que no hay una herramienta para ese tipo, pero estoy convencido que esto lo lanzas a nivel del departamento y seguro que de alguna forma se puede habilitar. Nosotros recogemos el guante. No sé, Marta, si... Sí, con lo que acabas de mencionar de la plataforma, bueno, está la plataforma de Aragón Investiga, que se supone todos los centros tecnológicos pueden postularse ahí, ¿no? Digamos, aunque aún no está muy extendido su uso y aún no hay realmente eh, como muchas ofertas, ¿no? De tengo una idea y... Pero sí, recogemos la iniciativa, que es algo que ya teníamos en mente hacer con el proyecto Red AgriFoodTech. Así que os animo a que, aunque no hayáis aún participado en nada de la red, os podemos difundir de nuevo el formulario para inscribiros a ser parte de la red y así de manera individual lo que os vamos a ir contactando a todos y ahí podemos ir recogiendo iniciativas y buscaremos la manera de, pues en seminarios concretos más de cara al convocatoria del año que viene, para este año es muy tarde, poder poner en común iniciativas que la gente quiere hacer públicas. Obviamente lo que no podemos hacer es decir iniciativas de gente que no nos ha dado el permiso para compartirlas con nadie, entonces tenemos que hacer ese ejercicio de que nos den permiso para poderlas compartir pues en seminarios concretos para intentar fomentar la formación de grupos operativos para esta convocatoria en el futuro. Así que lo organizaremos, que es objetivo del proyecto, intercambiar conocimiento y poder dar lugar a proyectos colaborativos. Sin duda, sin duda. Esta es la forma de empezar a preparar algo de cara a la convocatoria del año que viene. Y digo el año que viene porque este año realmente ya se va muy apretado de tiempo para hacer las cosas bien. Así es como se empieza, es decir, a tratar de plantear algo y poder desarrollarlo y planificarlo bien. Y eso se puede hacer desde ya porque, os digo, esto va a ser muy estable. Esta convocatoria va a ser muy estable. Y es una oportunidad. Yo de verdad os digo que a la gente nos encontramos con que le asusta ese 20%, el tener que adelantar, pero hay que tener una cosa que a mí me parece importante y es que la innovación es inversión y es necesario y eso en la primera etapa supone un coste y vamos a encontrar pocas posibilidades de financiación que lleguen hasta un 80%, muy pocas, de verdad, ¿eh? Nosotros que trabajamos en todo tipo de convocatorias, salvo lo que es muy de investigación, que ya a un nivel altísimo, que es al 100%, el resto, pues algunas al 50, 60 y ya están bien dotadas. Entonces, para este tipo de cosas, que es hacer cosas nuevas, evidentemente todo lo que se haga tiene que ser para mejorar. Es que esto es clave y de alguna manera tiene que haber un beneficio a futuro o se hace con la intención de que haya un beneficio a futuro, si no, no tendría sentido, evidentemente. Pero va a haber muy pocas fuentes de financiación que lleguen a este nivel del 80%. Y con 150.000 euros ya da para proyectos de bastante calado, ¿eh? De bastante calado, sí. Y los que tienen que ver, pues 250, pues evidentemente de forma proporcional. Los que tienen que ver con eso de industria agroalimentaria, sobre todo, y tema forestal. Vale, otra pregunta es, en el ámbito 3, ¿pueden participar también el sector ganadero como beneficiario si hay un beneficiario que es industria agroalimentaria? Sin ninguna duda. Es un actor.
es un actor de ese proceso. Ahora la clave, o sea, lo que se vaya a hacer tiene que encajar muy bien en ese ámbito. Pero si es un actor que claramente es necesario en el proceso, yo creo que sin ninguna duda. Simplemente hay que justificarlo bien. Y ante la duda, repito, ante la duda, consultarlo. Yo digo mi punto de vista. Para mí sí, sin ninguna duda. Si es un factor de la cadena, que lo va a ser una cadena. Evidentemente, no te puedes quedar solo ahí en la producción del producto primario, porque no entrarías en la industria. Pero si detrás hay un actor que cubre ese papel y se pone el foco ahí, yo creo que sí. Y ante la duda, consultar. ¿El importe máximo de solicitud es la suma entre todos los años con el IVA incluido? Pues dependerá si el IVA es elegible para los socios o no. Lo primero de todo es saber qué socios forman parte del proyecto y, por ejemplo, vamos a poner un caso de que son dos socios, que los dos socios son SLs y que se desgravan el IVA. En ese caso sería el importe total sin IVA, base imponible, digamos. Si hay un socio que sí y otro que no, pues hay que ver qué parte del socio, es decir, en un socio, que son una de las cosas que hay una hoja que se rellena y se especifica. Es decir, se distingue cada socio. Es decir, en un grupo puede haber socios que para ellos el IVA sea elegible y otros que no. Depende de cada entidad, ¿vale? Entonces, se puede dar toda la casuística y se da, y de hecho se da, de que solo sea la base imponible si todos fueran, por ejemplo, SLs, o que haya para un socio sí, para otro socio no. Entonces, la suma total del presupuesto que es elegible es la cifra global, la de todos los socios, que sería 150 o 250. Máxima, ¿eh? Siempre hablamos de máximos, no de mínimos. Puede ser inferior. El mínimo 30.000. No hay más preguntas. A ver si yo tengo alguna. Vale. Además, bueno, pues yo redactes el proyecto con tu memoria económica y demás, luego hay algún porcentaje de ese dinero que puedas mover de partida o entre socios, o eso es siempre y cuando entre partidas que hay distintos bloques, sí se pueden hacer movimientos. Hay que consultarlo y una vez aprobado te lo tendrían que autorizar. Entre socios yo creo que también, siempre y cuando el proyecto no tenga una variación sustancial, es decir, algo que no puede hacer un socio resulta que, claro, siempre ocurre, además estas cosas siempre ocurren, ¿eh? Una cosa es la propuesta de proyecto y otra, la misma palabra lo dice, proyecto. Una cosa es el proyecto, lo que tú quieres hacer, y otra cosa es la realidad, conforme vas andando.